modesto experimento en los años de 1940 llamado Proyecto Arco Iris, que era muy secreto. Probablemente fue un proyecto sin identificar durante la guerra, en el que trataron de hacer un barco invisible al radar o invisible, entre comillas, a las minas magnéticas. Al hacerlo, pudieron encontrarse con un enorme fenómeno coronal. El fenómeno coronal es otro misterio inexplicado del triángulo. Destellos de luces de colores en el cielo, como los que se vieron en el momento en que desapareció el Mariner. ¿Podrían los barcos y los aviones entrometerse, sin saberlo, en pruebas secretas efectuadas por Autek? Algunos creen que Autek lleva a cabo operaciones clandestinas que ocultan naves secretas, incluyendo objetos submarinos sumergibles. Creo que las instalaciones de Autek tienen ovnis y objetos submarinos, y que algunos de los fenómenos vienen de esa base. Algunas personas piensan que Autek es similar al Área 51 y que están experimentando con naves espaciales alienígenas que han capturado. Se prohíbe el paso y tomar fotografías. El papel de Autek en las pruebas electromagnéticas es desconocido, pero hay gente que confirma que los fenómenos electromagnéticos existen. Se ha hecho en laboratorios y también ha ocurrido por accidente. Se encierran campos magnéticos, lo que causa reacciones muy extrañas, incluso la desaparición de objetos metálicos. A fines de los años de 1970, el ingeniero John Hutchinson creó extraordinarios vórtices magnéticos con equipos que tenía en su apartamento. Hizo levitar objetos como esta sierra y esta escoba, así como girar platos y mover monedas. Estas son imágenes que nadie de fuera ha autenticado. Pero si es tan fuerte como parece, sugiere que la manipulación de fuerzas electromagnéticas puede tener consecuencias drásticas. Esto hace surgir nuevas preguntas sobre qué le ocurrió al vuelo 19 y quiénes estaban involucrados. El objetivo que encontraron tiene más de 6 metros de largo. Supongo que en algún momento hubo algo allí, pero gran parte se ha desintegrado. Eso es lo que le pasaría a un avión en 60 años. Durante 5 días, nuestra expedición ha barrido el suelo oceánico en el lugar exacto donde la Marina dice que cayó el avión de rescate hace 60 años. Encontramos un objeto extraño en el fondo, pero no parece ser una parte del avión desaparecido. Realmente creo que se trata de los motores, que eran grandes y estaban... Quedan 2 días para terminar de revisar la zona establecida, y David Bright, el líder de la expedición, necesita un nuevo plan. Sabemos dónde no está, lo que no necesariamente es algo malo. Con el mejor equipo y la mejor información disponible, ahora algunas de las mejores mentes en arqueología submarina deben determinar el lugar de descanso final del Mariner. ¿Saben por el radar a qué altura cayó la nave? La altura y la velocidad a la que volaba el Mariner cuando los testigos del Guinness Mill vieron la bola de fuego en el cielo son solo 2 de las preguntas que tienen perplejo al equipo. No encontraron restos, solo aceite. Pero encontraron aceite. Bueno, ¿qué significa encontrar una mancha de aceite intacta en un accidente aéreo? Significa que el tanque tuvo que chocar intacto, al menos uno de los tanques de combustible. Sí, como nuestros expertos suponen, grandes trozos del avión golpearon el agua intactos, cerca de las coordenadas de la mancha de aceite. Entonces las partes más pesadas, los motores, cada uno pesaba más de 1 tonelada. Todavía deberían estar allí. Extendamos las líneas y busquemos un objeto más grande. Sí, exacto. Sí. Después de 40 minutos, llegan a un consenso. Sí. Extendiendo hacia el sur y hacia el este las coordenadas originales de la Marina y ajustando los instrumentos para que busquen objetos más grandes en una zona más extensa, el equipo dobla las posibilidades de encontrar los motores del Mariner. Me parece bien. Sí. Es un plan. Es un plan, sí. Mientras tanto, nos acercamos a la última parte del viaje en que seguimos la ruta que el vuelo 19 planeaba tomar hace 60 años en busca de cualquier pista que podamos ver en el cielo. Pero la brújula no funciona perfectamente, al igual que el resto de los instrumentos. Creo
que vamos a girar justo donde debemos, en el Cayo Great Sail. Un giro a la izquierda. Llegamos a Cayo Great Sail, la pequeña isla que el vuelo 19 nunca encontró, y regresamos a Fort Lauderdale. Lamentablemente creo que el vuelo 19 nunca llegó a este punto. La parte final del vuelo entre el Cayo Great Sail y Fort Lauderdale. ¿Qué le pasó a esos aviones desaparecidos? A diferencia de la Marina, Jan Cuizar no cree que los aviones estén en el fondo del mar. Hay bastante evidencia de que el vuelo 19 no pudo haber caído al mar como lo afirma la Marina por lo general. En 1945, la Marina cree que los aviones cayeron por aquí debido a un informe con fijación radial de posición a las 5:50 p.m. Ese informe pone a los aviones dentro de este radio de 160 kilómetros. Pero a las 7 p.m., otro informe de radar muestra 4 o 6 aviones cerca de Flagler Beach, Florida. Pero la Marina descarta ese informe y cree que el vuelo 19 solo iba y venía sobre el agua y que nunca llegó a la costa de Florida. Era imposible que no detectaran el vuelo 19 si este hubiera estado volando sobre el mar. Así que de que cayeron al mar es imposible, porque en ese caso el radar los habría detectado. Si los Avengers nunca cayeron al mar, entonces ¿dónde fueron? Ha surgido una nueva teoría. Era una noche sin luna y el cielo estaba cubierto de nubes. Los pilotos pudieron estar volando sobre tierra, sin siquiera darse cuenta. Se me ocurre un solo lugar al que pudieron ir, la ciénaga Okefenokee. En Georgia, cerca del límite con Florida, Okefenokee es un vasto territorio silvestre de una extensión de 1.700 kilómetros cuadrados. Como refugio de la vida silvestre, es el hogar de muchas especies en peligro y, como toda buena ciénaga, tiene cocodrilos. ¿Podría albergar también lo que queda del vuelo 19? Allí pueden desaparecer fácilmente 5 aviones. Para apoyar aún más su teoría, Cuizar cita otro informe de radar de esa noche. El Comando de Transporte Aéreo informó de 5 aviones no identificados a las 8:50 p.m., a 50 kilómetros de Brunswick, Georgia. En esa época, la idea de que esos fueran los 5 Avengers perdidos fue recibida con profundo escepticismo, porque se estimaba que el combustible les duraría hasta las 8 p.m. como máximo. Pero Cuizar dice que el cálculo del combustible fue muy subestimado porque los aviones ya no llevaban el peso de las bombas y porque los pilotos no estaban volando a la velocidad máxima. ¿Podrían haber llegado hasta la ciénaga de Georgia, varios cientos de kilómetros más allá de la zona de búsqueda? No hay ninguna duda, tenían combustible e iban hacia el oeste. Eso los habría hecho encontrarse con Florida e ir incluso más allá. Con su enorme y traicionero terreno, es prácticamente imposible explorar el Okefenokee a fondo. Pero nosotros intentaremos burlar una de las fortalezas más impenetrables de la madre naturaleza. Le pedimos a Digital Globe que adquiriera imágenes satelitales de una sección de 670 kilómetros cuadrados de la ciénaga. Luego enviamos la información al Centro Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama. Usando una técnica de procesamiento de imágenes, la NASA puede usar sutiles variaciones de color de follaje de la ciénaga, invisibles a simple vista, para encontrar los aviones. El crecimiento vegetal más sano y vigoroso aparece como rojo brillante. Las plantas en malas condiciones, tal vez causadas por fuselaje oxidado o fluidos que se filtran lentamente por abajo, aparecerán de color marrón claro o rosa pálido. De ninguna manera se podrá ver la silueta perfecta de un avión. El ácido tánico en el agua tiene que haber corroído casi todo, pero debería estar el armazón del motor y partes del fuselaje. La NASA divide la información de las imágenes en 300 cuadros y durante más de 24 horas hombre escanea repetidamente y en todas direcciones los diminutos píxeles. Si se encuentran en la ciénaga será una gran noticia. Serían 5 aviones en un terreno controlado por el gobierno y la Marina no lo sabría. Este martes, prepárate para el mejor cine a las 22. Mientras seguíamos la ruta de los 5 Avengers perdidos de la Marina, volamos sobre las aguas poco profundas de las Bahamas, una zona que muchos creen que es el centro de los potentes poderes del Triángulo de las Bermudas.
Algunos creen que la Atlántida, un continente prehistórico propulsado por fuerzas míticas, está enterrado debajo de esas arenas y que es la causa de los fenómenos extraños y mortales del Triángulo. Los vínculos entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas tienen que ver con el concepto de que la Atlántida tenía sistemas de energía, construyó pirámides en todo el mundo, tenía una alta tecnología y que una de esas centrales está, de hecho, aquí bajo el agua, en el Triángulo de las Bermudas. Uno de los creyentes más convincentes de la Atlántida era Edgar Cayce, clarividente de fama mundial. En los años de 1930 y 1940, mucho antes de que existiera el concepto de Triángulo de las Bermudas, predijo que las primeras huellas de la Atlántida volverían a surgir en 1968 o 69, en las aguas cerca de Bimini. Décadas después de la predicción original de Cayce, un piloto que sobrevolaba las Bahamas se fijó en una hilera de rocas inusualmente simétricas en el agua que se veían muy semejante a una estructura antigua. El descubrimiento en sí mismo ya es bastante curioso, pero el lugar y el momento son asombrosos. Fue en 1969, el mismo año de la predicción de Cayce en Bimini. Creo que la carretera de Bimini es evidencia de la Atlántida porque esas piedras no son de las Bahamas. Las trajeron de otra parte, probablemente hace 10.000 años. David Childress es escritor y experto en civilizaciones antiguas, incluyendo la Atlántida. Creo que Bimini es una de las zonas donde estaba la Atlántida, porque las Bahamas mismas constituyen un banco muy poco profundo. Los geólogos dicen que hace 10.000 años, en la época de la Atlántida, el nivel oceánico era 100 metros menor. Eso convertiría a las Bahamas en un mini continente muy parecido a lo que era la Atlántida. La gente de Bimini no está segura de si la carretera de Bimini es evidencia de la Atlántida, pero sí está segura de que en Bimini los extraños e inquietantes fenómenos del Triángulo ocurren con frecuencia. En Bimini pasan cosas extrañas que no tienen explicación. Y no solo en Bimini o en las islas de Bimini Norte o Bimini Sur, sino en las aguas de sus alrededores. Suceden cosas extrañas para las que no hay explicación. Solo a 80 kilómetros de la costa este de Florida, para los navegantes, Bimini es el punto de entrada a las Bahamas. Es un destino popular para el buceo y la pesca en alta mar. Krista Brown se dedica a llevar turistas a las aguas de los alrededores. Una vez, al norte de Bimini, iba en un viaje para ver delfines y la brújula comenzó a girar en círculos. Después, encontramos delfines y la gente se zambulló en el agua y comenzó a interactuar con los animales y a nadar con ellos. Luego los delfines comenzaron a alejarse. Todos regresaron al bote para empezar a seguirlos y la brújula funcionó nuevamente. No tengo idea de lo que pasó o por qué, pero durante unos 10 minutos la brújula solo giraba. Me asusté mucho. Las desviaciones magnéticas se reportan con más frecuencia aquí que en otras partes del Triángulo. Las brújulas giran o son totalmente imprecisas. Tal vez no sea una coincidencia que uno de los lugares de control del vuelo 19 estuviera justo al norte de la isla, en Hens and Chicken Shoals, donde hicieron ejercicios de bombardeo antes de desaparecer. ¿Podrían los fantasmas de una antigua civilización, propulsada por energía y cristales mágicos, tener algo que ver en los misterios del Triángulo? Decidí recorrer la carretera de Bimini con David Childress para investigar. Contratamos un bote para que nos llevara en esta excursión sin precedentes y fuimos a dar una mirada a ese lugar bajo el agua. Explícame lo que la Atlántida tiene que ver con el fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas. Uno de los conceptos. ¿Podrían los barcos y los aviones entrometerse, sin saberlo, en pruebas secretas efectuadas por Autek? Algunos creen que Autek lleva a cabo operaciones clandestinas que ocultan naves secretas, incluyendo objetos submarinos sumergibles. Creo que las instalaciones de Autek tienen ovnis y objetos submarinos y que algunos de los fenómenos vienen de esa base. Algunas personas piensan que Autek es similar al Área 51 y que están experimentando con naves espaciales alienígenas que han capturado. Se prohíbe el paso y tomar fotografías.
El papel de Autek en las pruebas electromagnéticas, experimento en los años de 1940 llamado Proyecto Arcoíris, que era muy secreto. Probablemente fue un proyecto sin identificar. Durante la guerra, en el que trataron de hacer un barco invisible al radar o invisible, entre comillas, a las minas magnéticas. Al hacerlo, pudieron encontrarse con un enorme fenómeno coronal. El fenómeno coronal es otro misterio inexplicado del triángulo. Destellos de luces de colores en el cielo, como los que se vieron en el momento en que desapareció el Mariner. Gas es desconocido, pero hay gente que confirma que los fenómenos electromagnéticos existen. Se ha hecho en laboratorios y también ha ocurrido por accidente. Se encierran campos magnéticos, lo que causa reacciones muy extrañas, incluso la desaparición de objetos metálicos. A fines de los años de 1970,